Hola, bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. En este video resolveremos junto a Genaro Laimons dos ejercicios de variables aleatorias conjuntas. En el primer ejercicio veremos cómo sumar o restar variables aleatorias normales, mientras que en el segundo veremos cómo distribuye el máximo de variables aleatorias normales. Suponga que en un partido de fútbol los tiempos de entrada y salida del estadio pueden ser modelados por dos variables aleatorias, x e y respectivamente, ambas con la misma distribución pero diferentes parámetros. Los parámetros son los que aparecen ahí. Tenemos que determinar la probabilidad de que el tiempo en ingresar al estadio, o sea x, sea mayor el tiempo en salir. O sea, nos están preguntando cuánto es la probabilidad de que x sea mayor que y. ¿Sí? Vamos a partir suponiendo que x e y tienen una distribución normal. Si es que x e y tienen una distribución normal, entonces x sigue una distribución normal donde su media va a ser 10, porque aparece acá en el enunciado, y su varianza va a ser 16. Y también va a seguir una distribución normal donde su media es 15 y su varianza va a ser 25. Ojo que nos piden la probabilidad de que x sea mayor a y, que es lo mismo que calcular la probabilidad de que x menos y sea mayor a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cómo distribuye x menos y. Como x e y son normales, x menos y también va a seguir una distribución normal, con una media mu y una varianza sigma cuadrado. La media va a ser simplemente la suma de la media de x y la media de y. En este caso va a ser mu de x menos mu de y, porque estoy restando las variables, por lo tanto las medias se restan. Entonces esto va a ser un 10 menos 15 y eso va a ser menos 5. La varianza de esta distribución va a ser la varianza de x más la varianza de y menos 2 veces la covarianza entre x e y. Si reemplazamos estos números nos da que esto es 16 más 25 menos 2 por la covarianza entre x e y, que vale 8. Esto va a ser igual a 25, por lo tanto sacamos que el sigma de nuestra distribución es igual a 5. Entonces, ya que tenemos cuál es la distribución de x menos y, podemos calcular la probabilidad de que x menos y sea mayor a 0. La probabilidad de que x menos y sea mayor a 0 es lo mismo que 1 menos la probabilidad acumulada de x menos y hasta el 0. Como x menos y sigue una distribución normal, esto es lo mismo que la acumulada de la distribución normal hasta el 0 con media mu y con desviación estándar sigma. Si reemplazamos los valores, esto es lo mismo que 1 menos la acumulada de phi, la acumulada de una distribución normal estándar hasta el 1. Y si buscamos este valor en la tabla, obtenemos que phi de 1 vale 0.8413, por lo que la probabilidad buscada es de 0,1587. Ahora en la parte B tenemos que x e y sigue una distribución log normal. Eso significa que el logaritmo de x sigue una distribución normal de parámetros lambda x y zx al cuadrado, y que el logaritmo de y sigue una distribución normal con media lambda y varianza zi al cuadrado. Para estimar estos valores de lambda y z, nosotros usamos la identidad que aparece en el formulario, ¿sí? A partir de la media y la varianza, nosotros podemos obtener los valores de lambda y z siguiendo esta fórmula. Podemos obtener el valor de z cuadrado como el logaritmo natural de 1 más sigma cuadrado partido en mu cuadrado, y podemos obtener el valor de lambda como el logaritmo natural de mu menos 1/2 por z cuadrado. Utilizamos esta fórmula para obtener el valor de lambda y de z tanto para x como para y. De aquí obtenemos que el zx va a ser entonces el logaritmo natural de 1 más la varianza de x partida en la media de x al cuadrado, y esto va a ser
0.385. Y para el lambda x, esto es lo mismo que el logaritmo natural de la media de x menos un medio de zx al cuadrado. Y si calculamos esto es lo mismo que 2.228. Hacemos esto con y también y obtenemos que esto va a ser igual a 0.325 y que el lambda x va a ser, perdón, el lambda asociado ahí va a ser igual a 2.655. Entonces ya tenemos los parámetros del logaritmo de x y del logaritmo de y. Entonces ahora fijémonos. Si es que nos están preguntando la probabilidad de que x sea mayor que y, yo puedo aplicar una función a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se va a seguir manteniendo. Y esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que el logaritmo natural de x sea mayor que el logaritmo natural de y. O lo que es lo mismo, que la probabilidad de que el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y sea mayor a 0. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, ahora podríamos preguntarnos cuál es la distribución del logaritmo de x menos el logaritmo de y. Como ambas distribuciones siguen una distribución normal, tanto el logaritmo de x como el logaritmo de y, la resta de estas distribuciones también va a seguir una distribución normal, de media mu y varianza sigma cuadrado. Podemos estimar el mu simplemente restando las medias de estas dos distribuciones, que en este caso va a ser lambda x menos lambda y, y con esto obtenemos que el mu va a ser de menos 0.427 y el sigma cuadrado, al igual que antes, va a ser la varianza de la primera distribución, que es lo mismo que el zx al cuadrado, más la varianza de la segunda distribución, que es el zi al cuadrado, menos dos veces la covarianza entre estas dos distribuciones, entre el logaritmo natural de x y el logaritmo natural de y. Esta covarianza, si vamos al enunciado, es igual a 0,03 y los valores de zx cuadrado y zi al cuadrado los calculamos recién acá arriba. Si metemos todos estos valores a esta fórmula, vamos a obtener que sigma cuadrado va a ser igual a 0.194. Y acá obtenemos que el sigma va a ser la raíz de esta cantidad, que es 0.440. Por lo tanto, la probabilidad de que el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y sea mayor a 0 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y sea menor o igual a 0. Esto es la acumulada de una normal hasta el 0. Entonces esto es lo mismo que 1 menos la función de densidad acumulada de una normal estándar hasta el 0 menos mu partido en sigma. Introducimos los valores de mu y sigma. Y esto va a ser lo mismo que 1 menos la acumulada hasta el 0.97. Si lo buscamos en la tabla, esto es lo mismo que 0.8340 y por lo tanto la probabilidad buscada va a ser igual a 0.1660. Un proyecto de ingeniería tiene tres etapas, A, B y C. Suponga que los tiempos de ejecución de cada etapa son variables aleatorias independientes, con distribución normal, con los siguientes parámetros medidos en días. A tiene una normal de media 50 y desviación estándar 10. ¿Ya? Durante este ejercicio vamos a considerar que esto es la desviación estándar de las distintas distribuciones. B es una normal con media 45 y desviación estándar 15. Y C es una normal con media 80 y desviación estándar 25. Las etapas A y B se realizan en paralelo, mientras que la etapa C requiere que A y B hayan terminado de ejecutarse. Determine la probabilidad de que C comience luego de los 60 días de comenzado el proyecto. Nos están preguntando cuánto es la probabilidad de que C empiece después de los 60 días de comenzado el proyecto. Para que empiece después de 60 días, se requiere o bien que A se haya demorado al menos 60 días, o bien que B se haya demorado al menos 60 días. ¿Sí? Porque C requiere que los dos hayan terminado. Entonces basta con que uno de estos dos proyectos se demore más de 60 días para que C empiece después de los 60 días. Acá podemos usar la probabilidad de la unión de dos eventos. Esto es lo mismo que la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad
de que ocurran los dos eventos a la vez, es decir, la intersección de los eventos. Pero como A y B son independientes, esto de acá es exactamente igual a la probabilidad de que A sea mayor o igual a 60 por la probabilidad de que B sea mayor o igual a 60. ¿Sí? Entonces vamos a llamar PA a la probabilidad de que A sea mayor o igual a 60 y vamos a llamar P sub B a la probabilidad de que B sea mayor o igual a 60. Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto vale PA más PB menos PA por PB. Vamos a calcular primero PA. PA es la probabilidad de que A sea mayor o igual a 60. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que A sea menor a 60. Y como A ha sido una distribución normal, esto es lo mismo que 1 menos la acumulada de una distribución normal estándar en 60 menos la media de A partido de la desviación estándar de A. Si reemplazamos mu por 50 y sigma por 10, tenemos que esto es 1 menos phi evaluado en 1. Y si buscamos esto en la tabla de la distribución normal estándar, esto es lo mismo que 1 menos 0.8413, lo que da un valor de 0.1587. Calculamos ahora P sub B. P sub B va a ser la probabilidad de que B sea mayor o igual a 60. Y seguimos el mismo procedimiento de antes. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que B sea menor a 60. Como B sigue una distribución normal estándar, esto es lo mismo que 1 menos phi en 60 menos la media de B partido en la desviación estándar de B. Si reemplazamos la media de B por 45 y la desviación estándar de B por 15, que son los valores que aparecen en el enunciado, esto es lo mismo que 1 menos phi en 1. Y tal como lo calculamos acá, esto nos da un valor de 0.1587. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad pedida, lo único que tenemos que hacer es calcular PA más PB menos PA por PB, lo que nos da una probabilidad total de 0.2922.